bienvenida a cada uno de los hermanos allí presentes. Nos presentamos, somos el equipo de intelectuales estadistas. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les recordamos que este canal está dedicado al cristianismo, a la defensa de la fe. Este es un espacio donde vamos a explorar cómo vivir nuestra fe de una manera auténtica y defenderla con amor y sabiduría. En esta oportunidad ponemos, vamos a tratar el tema de la confesionalidad, que va a ser tratada por nuestro querido profesor Steven Vargas, el cual hemos invitado a aquellos que no lo conocen, el profesor Steven. Él es originario de Chile, tiene 39 años, es casado con 2 hijas y es cristiano desde la adolescencia. Pertenece a la Iglesia Presbiteriana del Valle, que es miembro del Presbiterio IPACH, Iglesias Presbiterianas Americanas Chile. De profesión, constructor civil, estudiante de teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Cayey, Puerto Rico. Es estudiante de teología en el Seminario Presbiteriano Martin Bucer, Chile, y profesor del Diplomado de Teología Reformada en el Instituto Paulino en Costa Rica, y es dueño del canal de Steven en YouTube. Nuevamente, como decíamos recién, es un placer con nosotros tenerlo al profesor Steven. Les recordamos que al final de la exposición va a haber un momento de preguntas y respuestas en las cuales el profesor va a estar respondiendo las preguntas. Aquellos que no se animasen a hacer la pregunta pueden escribirla en el chat, así también. En cualquier duda que llegase a tener en el momento pueden escribirlo en el chat. Después nosotros en el final se le acercaremos al profesor. Nuevamente, profesor Steven, muchas gracias por estar con nosotros. Sea bienvenido. Cuando usted desee puede iniciar. Bueno, les saludo en el amor del Señor y Dios les bendiga acá, su hermano Steven. Les ruego que sírvanse o que se puedan servir de la presentación que estaba en pantalla, que era la que debía haber sido. Antes de comenzar, me gustaría poder tener una pequeña oración en donde pudiéramos presentarnos también delante del Señor y para que todo lo que hagamos en esta hora sea para su gloria y para su honra. Así que los invito a que podamos tener esta pequeña oración y luego comenzamos con la clase. Padre Santo, Señor Dios eterno, en el nombre de Jesús, nos presentamos, Señor, delante de su presencia en esta hora para darle gracias primero que todo por permitirnos, Señor, el poder compartir este minuto, Señor, este encuentro en donde aprenderemos, Señor, quizás términos e información que antes no conocíamos. Creemos, Señor, que todas estas cosas que la Iglesia ha desarrollado, Señor, durante su existencia, han servido, Padre Santo, para poder mantener su verdad, Señor, la verdad contenida en su palabra, en alto. Y creemos, Padre Santo, que sobre todo en estos tiempos, Señor, en donde la verdad se ha visto tan atacada, es necesario, Señor, que nosotros podamos aferrarnos a aquellas cosas que nos mantienen, Señor, apegados a la sana doctrina. Le damos gracias, Padre Santo, y pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, el estudio del día de hoy, al cual estoy acá invitado a compartir con ustedes, tiene que hablar o habla directamente acerca de la confesionalidad. La confesionalidad. Me gustaría poder darle la oportunidad a una persona que nos pudiera decir qué es la confesionalidad o si sabe qué son las confesiones de fe. Si hay alguien que tiene alguna noción de eso o hay alguien que es confesional acá que esté con nosotros, que nos pudiera también dar ahí su parte, ¿cierto?, del conocimiento que tiene acerca de las confesiones. Jorge Valles. Dios le bendiga, hermanos, bendiciones. eh, Excelente ponencia. Solamente quiero hacer quizás lo que yo comprendo como confesionalidad. Entiendo que las iglesias confesionales se adhieren a ciertas confesiones, ¿verdad? Tienen ciertos tratados teológicos que representan como las bases teológicas de los reformadores, de algunos reformadores,
y explican la doctrina que de la palabra del Señor. Me imagino yo que esa es una confesionalidad, hermano. Gracias. Perfecto. Sí, está muy, muy bien, Jorge, bastante cerca de la verdad. Permítanme poder compartirles acá una diapositiva que tengo preparada para esta ocasión y vamos pasito a pasito con, con la exposición del día de hoy. Eh, la exposición, como les decía, tiene que ver con la confesionalidad. Para efectos de esta exposición, vamos a estar basándonos en un libro. Dame un segundo. Un segundo, un segundo. Ahora sí, vamos a estar basándonos en un libro que se llama La utilidad e importancia de los credos y las confesiones de un teólogo reformado que se llama Samuel Miller. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que explicar cuando hablamos de confesionalidad es qué es una confesión, ¿ya? Porque, como bien decía nuestro hermano, eh, puede que sea lo que él mencionaba, o a lo mejor hay hermanos que tienen otro tipo de concepción de lo que es una confesión de fe, o hay hermanos que a lo mejor nunca han escuchado lo que es una confesión de fe. En este sentido, nosotros lo que vamos a hacer es definir de manera bien práctica y con palabras que todos podamos entender qué es una confesión. Una confesión de fe o un credo que básicamente cumplen labores muy similares. Una confesión de fe es una compilación de verdades bíblicas a las cuales un grupo determinado de creyentes hace o toma la decisión de adherirse de manera voluntaria. ¿Ok? Eh, Entiéndase que las confesiones de fe no suman verdades o no son nuevas revelaciones de las doctrinas bíblicas que ya todos conocemos, sino que es un compendio de ellas y cómo es que este grupo, ¿cierto?, de cristianos ve su cristiandad representada en ellas. Ahora, dentro de la teología reformada hay algunos conceptos que nos van a ayudar a nosotros a entender cómo funcionan las confesiones de fe. La teología en general, y me imagino que ustedes lo habrán escuchado en algunas otras ponencias o en algún video de YouTube por ahí o alguna clase, lo que estén estudiando, la teología se hace en latín. Entonces, muy probablemente ustedes hayan escuchado um, definiciones o conceptos expresados en latín. En este sentido, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, nosotros decimos que la Biblia es la norma que, que está por sobre todas las normas y que no está normada o que nada la norma. En latín, esta expresión se conoce como la norma normans non normata, que quiere decir que es la norma de las normas, pero que nada la norma, porque la Biblia, ¿cierto?, es la palabra de Dios y creemos nosotros en su inspiración, en la inspiración plenaria de la palabra. O sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo es inspiración de Dios. Es exhalada de parte de Dios, como lo dice, ¿cierto?, en Timoteo. Entonces, eh, la Biblia se constituye como la norma normans no normata, la norma que no está normada. Ahora, ¿por qué hago yo esta definición? Porque las confesiones de fe, los credos, los catecismos, ¿cierto? Que son todos estos documentos eclesiales que no son inspirados por el Espíritu Santo, pero sí creemos nosotros firmemente que han sido guiados por él, se le conoce como la norma normata, que significa que es la norma normada. ¿Por quién es normada esta norma? Las confesiones, los catecismos, ¿cierto? Y los credos, precisamente por la Biblia. Y así es como nosotros vamos desarrollando el concepto
de la sola escritura. Los que abrazamos la sola escritura no desechamos las confesiones, no desechamos los catecismos, no desechamos los credos. En estricto rigor, aquel que confiesa la sola escritura no desecha ningún documento que se considere magisterial, sino que lo subordina a la palabra. Entonces tenemos nosotros a la Biblia, a la palabra del Señor, como el último tribunal de apelación en cuestiones de fe y conducta. ¿Por qué? Porque es la única inspirada. En ese sentido, tenemos entonces nosotros la Biblia como la norma normans no normata. Por otra parte, tenemos nosotros todos los documentos que se consideran como magisteriales, que son las confesiones, que son los credos, que son los catecismos, ¿cierto? Que son los documentos sinodales. Todos estos están subordinados a la palabra del Señor y se consideran como la norma normata, la norma que es normada. Ahora, cuando nosotros hablamos de confesiones de fe, estas confesiones de fe expresan, como lo dijimos en un comienzo, o son la fiel expresión de las creencias de la iglesia. Quiero aclarar esto. Las confesiones, que es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, las confesiones nos van a estar diciendo a nosotros cuáles son las verdades que ya están contenidas en la Biblia y que no suman revelación a la Biblia. Eso es importante. Ningún cristiano va a creer que, por ejemplo, que la confesión belga, por poner un ejemplo, está por sobre la Biblia, o que el catecismo mayor de Westminster está por sobre la Biblia, o que la confesión de Augsburgo, que es la confesión de los luteranos, está por sobre las escrituras, o está a la par de las escrituras. Ningún cristiano va a decir eso. Todos creemos que están subordinadas a la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos la tendencia a asociar distintas confesiones a distintos grupos dentro de la Iglesia del Señor, pero no significa, y esto es algo que a lo mejor nos va a costar un poquito entender, pero tenemos que nosotros retrotraernos al momento en el que se escribieron las confesiones. La confesión de fe o las distintas confesiones de fe no se redactaron para una denominación, ¿ok? Las confesiones de fe no se redactaron para una denominación, se redactaron para la iglesia del Señor. Y es por eso es que nosotros encontramos, por ejemplo, documentos, qué sé yo, dentro del área reformada hay una serie de documentos que se le conocen como las 3 formas de unidad, que son la confesión belga, el catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort. Se le conoce como las 3 formas de unidad porque hubo mucho tiempo en que prácticamente la cristiandad protestante se adhería a estos 3 documentos. En general, la cristiandad se adhería a estos 3 documentos. Se le consideraba por lo mismo como las 3 formas de unidad. Ahora bien, con el tiempo, distintas denominaciones decidieron abrazar distintas confesiones como parte de su magisterio. ¿Por qué? Porque representaban fielmente lo que ellos creían de las escrituras. Ahora, recordemos nosotros que la cristiandad en general, desde el siglo I en adelante, nunca se ha caracterizado por ser un bloque monolítico y el que quiera pintarlo de una forma distinta, la verdad es que cae en una utopía. La cristiandad nunca ha sido un bloque monolítico, sobre todo en doctrinas que tienen que ver con segundo o tercer orden. De hecho, las doctrinas de primer orden se fueron estableciendo de manera conciliar y de manera universal o ecuménica en los primeros siglos de la Iglesia, ¿cierto? Donde nosotros encontramos, por ejemplo, los primeros concilios ecuménicos. Algunos confiesan 4, otros confiesan 7, pero en los concilios ecuménicos es en donde se establece, ¿cierto?, lo que es las doctrinas fundamentales. Entonces, imagínense, si nosotros tenemos siglos de desarrollo eclesial en donde la Iglesia en su catolicidad, entendiendo católico como adjetivo y no como denominación, ha procurado, ¿cierto?, dejar de manera escrita y vinculante a la Iglesia una serie de dogmas
que a nosotros nos permiten estar dentro de la ortodoxia cristiana, y para poder realizar esto tuvieron que hacer concilios, ¿cierto? Hubo todo un tema religioso, un tema político, en donde finalmente decanta en los credos. Lo mismo pasa con las confesiones. Ahora, vamos nosotros a ver en el desarrollo de esta exposición, y le voy a pedir a alguno de los hermanos de intelectuales teístas, si me puede avisar, por favor, cuando vayamos en la mitad del tiempo y cuando me queden 10 minutos de exposición, porque en este minuto no estoy viendo el reloj de cuánto llevamos de reunión. Así que si me pueden, por favor, avisar cuando vayamos en la mitad y cuando me queden 10 minutos, así yo poder organizarme con el tiempo. Porque uno se pone a hablar acá, se emociona y se nos va la hora. Ahora, vamos nosotros a proponer, mediante ciertos contenidos de este librito que yo lo estaba comentando en un principio, la utilidad e importancia de los credos y las confesiones, de un teólogo reformado llamado Samuel Miller, vamos a proponer 7 argumentos a favor de la confesionalidad. Ya definimos qué es una confesión de fe. Vamos nosotros a ver por qué haríamos bien nosotros en adherirnos a una confesión de fe o abrazar una confesión de fe. El argumento número 1 es: sin un credo o una confesión, podemos intercambiar ahí, sin un credo o una confesión explícitamente adoptado, difícilmente pueden los ministros y los miembros de cualquier iglesia particular o inclusive de una gran denominación de cristianos mantener la unidad entre ellos. No sé si ustedes han escuchado hablar acerca de un documento magisterial que se llama el Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg es un documento redactado en el tiempo de la Reforma, y este documento nació precisamente y paradójicamente a raíz de una controversia. ¿Cómo nació este documento, este catecismo? Se estaba celebrando un culto dominical en una iglesia en Alemania, y resulta que en esta iglesia había un cuerpo de ancianos, como un consistorio, ¿cierto? Dentro de esta congregación, y estaban celebrando la Cena del Señor. Entonces, como había una pluralidad de ancianos y no todos creían lo mismo en cuanto a doctrina secundaria, evidentemente eran cristianos todos, llegó el momento de impartir la Santa Cena, de entregar los elementos de la Cena del Señor, y resulta de que uno de los que estaba oficiando, ¿cierto?, la Cena del Señor era o pertenecía a la Reforma calvinista, mientras que el otro, que estaba también oficiando la Cena del Señor, era de la Reforma luterana. ¿Qué pasó? Ustedes no me van a creer, se pusieron a pelear ahí mismo, en el culto. Cuenta la leyenda que se fueron a las manos, se fueron a los combos. ¿Por qué? Porque doctrinalmente hay una diferencia en la visión de la Cena del Señor entre reformados y luteranos. Los luteranos creen en la presencia real, física de Cristo, los elementos, ¿cierto? En algo que ellos conocen como unión sacramental, en donde la presencia física de Cristo está junto sobre y bajo la sustancia del pan y del vino, mientras que los reformados creemos que Cristo está presente espiritualmente en los elementos. Entonces se pusieron a discutir y a debatir en pleno culto. Y a raíz de esto, bueno, cabe destacar que ambos fueron expulsados de la congregación a raíz de este bochorno. A raíz de esto se redactó este documento conocido como el Catecismo de Heidelberg, que fue escrito por Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano. Paradójicamente, uno es calvinista y el otro es luterano, pero no son los que protagonizaron la pelea.
Uno fue discípulo de Melanchthon, y el otro fue discípulo, ¿cierto? Creo que era discípulo directo de Calvino. No me acuerdo bien en este minuto. Pero para los efectos de esta exposición, lo que quiero decir es que ah, para lograr mantener la unidad doctrinal en esa congregación en particular en Alemania, se redactó este documento y este documento finalmente fue un documento tan bien elaborado, tan bien escrito, tan pastoral, que se expandió por toda Europa y finalmente por todo el mundo. Tanto así que en su tiempo fue el tercer o cuarto libro más, o sea, libro de índole cristiano más vendido a nivel mundial. Estaba la Biblia, estaba el Progreso de los Peregrinos de John Bunyan, había otro libro por ahí entre medio, creo, y después estaba el Catecismo de Heidelberg. Entonces, finalmente la cristiandad en general abrazó este documento y pasó a ser parte de este grupo de documentos que yo lo mencioné delante, que se conoce como las tres formas de unidad. Es paradójico pensarlo así porque hay algunas objeciones que se levantan en cuanto a la confesionalidad, porque dicen que las confesiones segregan, que los presbiterianos por un lado, que los bautistas por el otro, ¿cierto? Que los anglicanos por su parte, que los luteranos por otro, que los metodistas por allá, ¿cierto? Y cada uno tiene su propia confesión y no se junta con el resto. Pero nada más lejos de la realidad, porque muy por el contrario a lo que a lo mejor la lógica y la razón nos lleva a pensar, si nosotros no tuviéramos estas confesiones o estos credos, dentro o que alineen las creencias de una congregación local o de varias congregaciones locales o de una denominación entera, las divisiones interiores serían catastróficas. ¿Por qué? Porque cada uno estaría creyendo de forma distinta, hablando siempre, ¿cierto?, en cuestiones secundarias. Entonces, el primer argumento a favor es que si un credo o una confesión, o sin un credo, perdón, o una confesión de fe explícitamente adoptado, difícilmente pueden los ministros y los miembros de cualquier iglesia en particular, o inclusive una gran denominación de cristianos, mantener la unidad entre ellos. Y pongo, por último, como ejemplo acá, para no ser autorreferente, a los hermanos bautistas. Los hermanos bautistas, ciertos confesionales, ellos adhirieron a una confesión que se llama la Segunda Confesión de Fe de Londres en 1689. Por lo tanto, alguien que es miembro de una iglesia bautista que se adhiere a esta confesión, en cualquier parte del mundo donde él vaya y busque una iglesia que se adhiere a la misma confesión de fe, van a predicar la misma doctrina. Pueden haber diferencias en cuanto al modo en que se desarrolla la liturgia. Evidentemente, eso no está regido por la confesión de fe, pero en cuanto a las doctrinas que se predican y que se enseñan en estas denominaciones que abrazan esta confesión de fe van a ser iguales. Y por otra parte, también sirve para poder discriminar, porque por ejemplo, puedes llegar tú a una iglesia que afuera dice Iglesia Bautista Confesional, pero te das cuenta que entrando están bautizando una pareja de homosexuales, tú vas a decir, oye, la confesión que ellos dicen profesar no enseña esto. Por lo tanto, ergo, ¿cierto? Esta no es una iglesia bautista confesional, tiene solamente el nombre. El segundo argumento es la necesidad y la importancia de los credos y las confesiones está ligado al gran diseño de establecer una iglesia en el mundo que pueda ser en todas las edades depositaria, guardián y testigo de la verdad. Las verdades bíblicas contenidas, ¿cierto?, en la palabra del Señor deben estar siempre puestas en alto. Dice la palabra del Señor que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Y yo lo comentaba en otra ocasión. Hay un libro que se llama, así como Edificando Iglesias Sanas, en donde toma este texto y nos explica que el hecho de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad significa que es como un pilar
muy grande, como un poste muy grande, una columna básicamente, en donde sobre esta columna y a la vista de todos debe estar la verdad. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Cuál es la forma en la que la iglesia se ha dedicado o ha tomado, ¿cierto?, como forma y como modo para poder ser columna y baluarte de la verdad desde los primeros siglos? Es mediante credos y confesiones. Hay un texto muy conocido en el Nuevo Testamento que es el Carmen Christi, que es Filipenses 2 del 5 al 11, donde muy probablemente ustedes hayan escuchado acerca de la doctrina de la kenosis. Este texto nos narra, ¿cierto?, la kenosis, el despojamiento de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, luego su humillación y luego su exaltación. Y al final, en los textos 10 y 11, ¿cierto? Se nos dice lo siguiente: y se le fue dado un nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hay documentos históricos, ¿cierto? Y documentos que estudian la historia de la iglesia de los primeros siglos que nos dicen que uno de los primeros credos, uno de los primeros credos de la iglesia primitiva, de la iglesia, ¿cierto?, que está con algunos de los apóstoles todavía vivos, era precisamente esta frase: Jesucristo es el Señor. No quiero desperdiciar, aunque no sería un desperdicio en absoluto, mi tiempo o el tiempo de esta exposición explicando qué es lo que significa esta frase. Pero la importancia tanto religiosa como política que tenía esta pequeña frase que los primeros cristianos la usaron como su confesión de fe, como su credo, es re importante. En ese tiempo era muy importante que ellos dijeran: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Curios, ¿ok? Para los romanos, ¿cierto?, que estaban sobre el pueblo judío en ese tiempo, que alguien dijera que otra persona era el Curios era atentar contra el César, porque el César se adueñó de este término y él era el Curios, era el Señor. Entonces, que los judíos le dijeran a otro judío que él era el Curios tenía una implicación, ¿cierto?, política importante, mientras que los judíos que escuchaban a otros judíos decir que Jesucristo es el Señor, el Curios. Nosotros lo leemos en griego, porque evidentemente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero cuando nosotros nos vamos a la Septuaginta, vemos que Adonai, el término Adonai que se ocupa en el Antiguo Testamento, al griego en la Septuaginta se tradujo como Curios. Entonces, lo que están diciendo los cristianos que abrazaban, ¿cierto?, a Cristo, o los judíos que abrazaban a Cristo y que reconocían a Cristo como el Mesías, estaban diciendo: Jesucristo es Dios, el Adonai. Y Adonai era el término, el título más importante con el que los judíos veterotestamentarios o antiguo testamentarios se referían a Dios, porque ellos no mencionaban el nombre de Dios. Por lo tanto, decir que Jesucristo es el Señor era una confesión que muy probablemente les costaba la vida a muchos cristianos, tanto por el lado romano como por el lado judío. Entonces, establecer un credo o una confesión de fe a la cual nosotros podamos adherirnos, que sea bíblica, absolutamente bíblica, está ligado al gran diseño de establecer una iglesia en el mundo que pueda ser en todas las edades depositaria, guardián y testigo de la verdad. El tercer argumento que vamos a conocer hoy, ya nos quedarían solamente 4 por conocer, es: la adopción y publicación de un credo es un tributo a la verdad y a la franqueza que toda iglesia cristiana le debe a las demás iglesias y al mundo que la rodea. Cuando nosotros, por ejemplo, como congregación o como persona individual,
decidimos abrazar una confesión de fe, primero estamos reconociendo, y yo digo persona individual de una manera muy particular, estamos reconociendo que la cristiandad se vive en comunidad primero. Y cuando alguien abraza una confesión de fe, está diciendo, yo voy a vivir mi fe de esta manera junto a un grupo de hermanos. Y ese grupo de hermanos crece o disminuye durante el tiempo, entendiendo que estamos hablando nosotros de la iglesia visible, ¿ok? De la iglesia visible. Entonces, lo primero que estamos nosotros declarando cuando estamos hablando, ¿cierto?, de esta franqueza de la iglesia, eh, es el hecho de decir, nosotros como grupo de cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, nos adherimos a este grupo de creencias o a este grupo de doctrinas y de dogmas contenidos en la Biblia, y esto es lo que nosotros creemos. Si usted va, por ejemplo, vamos a dejar fuera de esto a las iglesias que han sido afectadas por el liberalismo, por la teología queer, por los woke o por la teología liberal. Vamos a hablar en un escenario mucho más optimista, y vamos a tener solamente iglesias absolutamente confesionales, que no se han desviado ni han apostatado de la fe. Si yo voy a una iglesia presbiteriana y quiero saber qué es lo que cree la iglesia presbiteriana, no necesito ir y preguntarle al pastor, no necesito ir y preguntarle a los hermanos, no necesito yo estar yendo 2, 3, 4, 5 meses para saber qué es lo que creen. Es simple, lo que yo tengo que hacer es irme a sus documentos confesionales, porque la iglesia presbiteriana es una iglesia confesional. Entonces hay un listado de confesiones de fe que la iglesia presbiteriana ha abrazado como documentos magisteriales, en donde se establecen el corpus doctrinal de esta iglesia, y cualquiera lo puede leer porque no son documentos privados, son documentos públicos. Lo mismo pasa con los anglicanos. Si yo quiero saber qué es lo que creen los anglicanos, tengo que leer sus artículos de fe. Si quiero saber qué es lo que creen los luteranos, me tengo que leer, ¿cierto?, su libro de Concordia, donde está contenido la Confesión de Augsburgo y el Catecismo Mayor y Menor de Lutero. Si quiero saber qué es lo que creen los bautistas, me leo su confesión de fe. Entonces, la adopción y publicación de un credo o de una confesión es un tributo a la verdad. No es como que nosotros andemos con cosas escondidas, sino que ahí está lo que nosotros creemos. Estas confesiones de fe tienen contenidas tanto las doctrinas fundamentales del cristianismo, y eso usted lo va a encontrar en cualquier confesión de fe. No hay ninguna confesión de fe del cristianismo, que niegue, por ejemplo, la Trinidad. ¿Por qué? Porque es un dogma vinculante a la salvación. Por lo tanto, todas las confesiones de fe confiesan la Trinidad. Todas las confesiones de fe confiesan, ¿cierto?, la salvación del Señor. Todas las confesiones de fe confiesan que el Señor va a volver por su iglesia. Todas las confesiones de fe, por ejemplo, tienen contenidos, qué sé yo, por ejemplo, el canon al cual nosotros nos adherimos, ¿cierto? El canon corto, los 66 libros. Todas las confesiones de fe contienen, qué sé yo, el Padre Nuestro. Todas las confesiones de fe contienen el credo apostólico. Todas las confesiones de fe, aunque no estén escritos uno por uno, implícitamente abrazan los credos ecuménicos. El credo apostólico, credo niceno constantinopolitano, la definición de Calcedonia y el credo de Atanasio. Todas las confesiones de fe cristianas abrazan esos credos ecuménicos. Y en esos credos ecuménicos están contenidas todas las verdades fundamentales del cristianismo. Es tanto así que el primer credo que yo les mencioné, que es el credo apostólico, se considera que tiene contenido prácticamente el querigma, el evangelio está contenido. O sea, yo puedo utilizar el credo apostólico para predicar el evangelio, porque contiene las verdades fundamentales que nosotros necesitamos confesar para poder ser salvos. Si nosotros negamos alguno de los 12 artículos del credo apostólico, podemos tener nosotros implicancias soteriológicas. ¿Por qué? Porque podemos estar negando una doctrina fundamental. Si nosotros
no creemos qué sé yo, el nacimiento virginal de Cristo, estamos negando una verdad fundamental. Si nosotros negamos la parucía, la segunda venida del Señor, estamos negando una verdad fundamental. Podemos nosotros diferir en el cómo y en qué escenario va a volver, ¿cierto? Es bien sabido cuáles son las distintas posturas escatológicas respecto a al regreso del Señor Jesucristo, y podemos diferir si viene antes del milenio, después del milenio, hay un milenio, no hay un milenio, hay tribulación, no hay tribulación, podemos diferir en eso porque es secundario, es periférico o es periferal. Lo que no podemos nosotros poner en duda es que Él volverá por su iglesia, porque es parte de las promesas del Evangelio. No hay Evangelio sin una segunda venida. Entonces, si nosotros, por ejemplo, negamos la resurrección corporal de Jesucristo, estamos negando una verdad fundamental del Evangelio. Dice Pablo, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Por lo tanto, estos documentos históricos son la base de nuestras confesiones. Las confesiones no se redactaron en el aire, bebieron de la historicidad, bebieron de los credos, bebieron de los concilios, bebieron de la patrística, bebieron cierto, y por sobre todo bebieron de la Biblia. Entonces, muy probablemente cuando usted tome después de este curso y diga, oye, ¿sabéis qué? Me interesa, voy a buscar alguna confesión de fe histórica. Usted se va a encontrar que las confesiones todas traen los versículos bíblicos que sustentan cada una de las cosas que están contenidas en las distintas confesiones. Confesiones hay cientos, literalmente hay más de 120 documentos magisteriales entre confesiones, entre catecismos y declaraciones o artículos de fe. Y todas confiesan los mismos o las mismas doctrinas fundamentales. Por lo tanto, cuando usted quiere saber qué es lo que cree un bautista, usted puede leer su confesión y usted va a saber qué es lo que cree un bautista. Y eso es lo que es el tercer argumento. La adopción y publicación de un credo o una confesión es un tributo a la verdad y a la franqueza que toda iglesia cristiana le debe a las demás iglesias y al mundo que la rodea. El cuarto argumento dice así: otro argumento a favor de los credos adoptados y mantenidos públicamente es que facilitan el estudio de las doctrinas cristianas y avanzan el conocimiento cristiano. Las confesiones de fe no pretenden sustituir, y esto lo recalco porque es un argumento falaz que se levanta en contra de las confesiones de fe. Hay gente que dice, no, que ustedes los confesionales ponen las confesiones de fe por sobre la Biblia. Ningún confesional cree eso. Las confesiones de fe lo que hacen es facilitar el estudio bíblico en cuanto a doctrina se refiere. Nosotros debemos ver las confesiones de fe como pequeñas, muy pequeñas, teologías sistemáticas. Usted va a encontrar cristología, va a encontrar amartiología, va a encontrar cristología, va a encontrar soteriología, va a encontrar escatología, va a encontrar eclesiología dentro de las confesiones de fe. Hay confesiones de fe que son muy robustas, que son muy extensas, y hay otras que son más austeras, más cortitas, pero todas confiesan las verdades fundamentales. Entonces, las confesiones de fe se pueden ocupar y se deberían ocupar para poder promover el estudio bíblico en cuanto a las doctrinas se refiere, porque eso es lo que hace una confesión de fe. Es un conglomerado o es un resumen de doctrinas bíblicas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aprender del bautismo, tomo la confesión de fe. La confesión de fe sistematiza la doctrina del bautismo y viene con sus versículos bíblicos, y nosotros con eso podemos promover el estudio bíblico y facilitar el estudio bíblico.
tal cual si nosotros estuviéramos tomando, ¿cierto?, un pequeño curso de teología sistemática. Eso es eh, lo que la confesión de fe ayuda en cuanto a la enseñanza dentro de las iglesias. Antiguamente, en los tiempos de la Reforma, las iglesias dedicaban días especiales dentro de la semana, no en los cultos públicos, sino que aparte del culto público, días y horarios específicos en donde se estudiaban estos documentos. Era parte del discipulado de la iglesia, era parte del catecumenado de la iglesia. De hecho, por ejemplo, ah, hay un libro que se llama Historia de la Iglesia Primitiva que relata que en la iglesia de los primeros siglos se usaba el credo apostólico como confesión de fe para aquellos que iban a ser bautizados. Entonces, cuando se hacía este discipulado para el bautismo, se les enseñaba el credo. Y cuando llegaba el momento del bautismo, se le recitaban los 12 artículos del credo apostólico y ellos debían confesar cada uno de ellos. Entonces, llegaba, ¿cierto? Se ponía a la persona que sí iba a ser bautizada y se le recitaba el primer artículo. ¿Cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Y así con cada uno de los 12 artículos. Y a cada artículo él tiene que decir, sí, creo, sí, creo. Y una vez que confesaba el credo apostólico, los 12 artículos del credo apostólico, esta persona era bautizada. Entonces, se ocupaba el credo apostólico no solamente como confesión de fe, sino que también como un documento magisterial que ayudaba en el discipulado y en el catecumenado de los nuevos cristianos. ¿Por qué? Porque ahí estaban contenidas las doctrinas fundamentales del cristianismo. Lo mismo pasa con las confesiones de fe, es lo mismo. Entonces, el cuarto argumento a favor de los credos y las confesiones es que al adoptarlos y mantenerlos públicamente, facilitan el estudio de las doctrinas cristianas y avanzan el conocimiento cristiano. ¿Cómo voy en el tiempo? ¿Cuánto me queda? Como 15 minutos, ¿no? Sí, profesor, 20 minutos. Vamos, impecable, vamos, impecable. Quiero hacer un pequeño break aquí de 5 minutos, no más que eso, para poder dar la oportunidad de que puedan hacer un par de preguntas. Y después al final, cuando ya leamos y expliquemos los últimos tres argumentos que nos quedan, vamos a tener la ronda de preguntas final. Hay alguien que se llama User, que tiene la mano arriba. ¿Aló? ¿Me escucha, hermano? Sí, ahí sí. Sí, hermano, quisiera preguntarle con respecto, yo no he visto, a través de la historia, reconozco los credos y los he estudiado y desde el siglo I, pero me cuesta encontrar una confesión que hable de la soterología, como lo hace ya en el siglo XVII, ya cuando ya la iglesia reformada saca ya sus confesiones y hay una confesión que habla sobre la predestinación, como lo explica Calvino. Ujú. No lo encuentro una confesión directa así de los padres de la iglesia que hayan hablado, porque los demás credos sí, ¿verdad? La Trinidad, la unión hipostática, pero me cuesta encontrar algún credo que hable acerca de la predestinación como la planteó Calvino, como lo habla él en su institución y como en los manuales de confesiones los tienen ustedes reflejados. Ujú. No sé esa es mi pregunta, hermano. Sí, perfecto.
tenemos que entender nosotros que cuando nosotros hablamos de credos y de confesiones, estamos nosotros contando la historia de la iglesia. Los primeros siglos de la iglesia, contando la reforma, eh, indudablemente tienen una historia apologética. Esto partiendo desde el primer credo que yo les mencioné que está en Filipenses 2 hasta nuestras confesiones de fe post-reforma. Entonces, el desarrollo de los credos y de las confesiones no solamente tienen por propósito lo que nosotros hemos visto hasta el punto número 4, sino que también tienen como propósito eh, apologético, tienen un propósito apologético. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el credo de Atanasio, dice Atanasio al final del apartado de la Trinidad y del apartado de la Cristología, esta es la fe católica. Cualquiera que no crea estas verdades no será salvo, parafraseando un poco el final de estos credos. Entonces, nosotros, si bien sería un tanto anacrónico eh, decir que no encontramos nosotros confesiones de fe como por ejemplo el apóstol Calvino, sí encontramos nosotros el hecho de establecer o que se establecieron doctrinas tan fundamentales para la iglesia que aquel que no las confesara no era salvo, no era parte de la cristiandad, no era parte de la iglesia. Y en ese sentido, por ejemplo, se escribe esta famosa frase que después fue tomada por la Iglesia Católica Romana, por decirlo bien, que es la frase que dice extra ecclesia nulla salus, que fuera de la iglesia no hay salvación. Esta frase no es propia de la Iglesia Católica Romana, sino que es una frase que se apropiaron para ellos y donde la modificaron, en donde dijeron después, ¿cierto?, en Trento, que fuera de la Iglesia Católica Romana no hay salvación. En ese sentido, la soteriología estaba enfocada en establecer estas doctrinas que estaban siendo atacadas en los primeros siglos. Y cuando me refiero a los primeros siglos, estoy hablando ya prácticamente llegando al séptimo concilio ecuménico. Entonces fueron muchos años en donde la iglesia estuvo defendiendo las doctrinas fundamentales. Ahora, cuando nosotros llegamos al tiempo de la reforma hubo un desarrollo, porque claramente la reforma, ¿qué es lo que hace? Es buscar volver a la fuente, volver a las bases, volver a la iglesia, ¿cierto?, los primeros siglos en cuanto a lo que a doctrina, fe y conducta se refiere. En ese sentido, las confesiones de fe también tienen un contenido apologético y lo que hacen es poder sistematizar las doctrinas de tal forma de poder ir en contra de aquellas doctrinas, en este caso incluyendo la soteriología, que estaba enseñando y profesando la Iglesia Católica Romana. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, cómo es que la Iglesia Católica Romana explicaba la salvación, no solamente vemos esta salvación prácticamente progresiva en cuanto al cumplimiento de los sacramentos se refiere. Recordémonos que la Iglesia Católica Romana propone ciertos 7 sacramentos, de los cuales el común y silvestre cristiano de a pie no puede cumplir los 7 porque el séptimo es la ordenación sacerdotal, por lo tanto puede cumplir solamente 6. Y con eso sí es que le alcanza para poder llegar al purgatorio. Entonces, cuando nosotros llegamos a la Reforma Protestante y nos acordamos de este versículo, ¿cierto?, que le cambió la vida a Lutero, que dice, más el justo por la fe vivirá, se hace un desarrollo soteriológico, se hace un desarrollo en cuanto a la doctrina de la salvación, que no era como se estaba promoviendo por la Iglesia Católica Romana en ese tiempo, sino que se había pervertido. Y en ese sentido se sistematiza y se deja, ¿cierto?, plasmada en nuestras confesiones de fe la soteriología,
explicando o yendo en contra de la visión romana de la salvación. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos las 5 solas de la Reforma, las 5 solas de la Reforma son una declaración soteriológica en contra de la doctrina soteriológica de Roma. Y en ese sentido, muy probablemente sea muy difícil encontrar, hay documentos, por ejemplo, hay una carta del siglo II que se llama la Epístola de Diogneto. Esta carta, que está escrita por un anónimo, pero por el testimonio interno de la Epístola de Diogneto, nosotros sabemos que el escritor es un discípulo directo, ¿cierto?, de la línea apostólica. Es uno de los discípulos de los apóstoles. Encontramos nosotros en esta carta algo que nosotros conocemos en la teología reformada como la doble imputación. Entonces, no son doctrinas nuevas las que se proponen en la Reforma, sino que son una recuperación de de la doctrina de los primeros siglos, y en ese sentido, por un tema apologético, es que quedan plasmadas en confesiones de fe porque se necesitaba en ese minuto, así como se necesitaba que la Iglesia sistematizara también las doctrinas fundamentales en los credos de los concilios ecuménicos. Entonces, muy probablemente se pueden encontrar, yo tengo por ahí algunos documentos con confesiones más antiguas de la Reforma, pero como el énfasis era otro en ese tiempo, era poder combatir las herejías cristológicas principalmente, es difícil encontrar declaraciones soteriológicas como las encontramos nosotros en el tiempo de la Reforma. Ahora, volviendo a la exposición, espero haber respondido su pregunta, hermano. Volviendo a la exposición, vamos a pasar al punto número 5 de los argumentos a favor de las confesiones de fe. Dice el punto número 5, es un argumento de gran importancia a favor de los credos y las confesiones que la experiencia de todas las edades los ha encontrado indispensables. Y esta es uno de los argumentos, creo yo, más importantes en cuanto al valor que tienen las confesiones de fe. Como yo les decía, cuando recién comenzamos, la historia de la iglesia se ha construido, las doctrinas de la iglesia se han construido y los dogmas de la iglesia se han construido mediante credos y confesiones. Y ha sido tan importante para la cristiandad que, a pesar, por ejemplo, de que el credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles, sino que es un texto posterior a ellos, perdura hasta nuestros días. Los credos de los concilios ecuménicos tienen siglos en circulación y perduran hasta nuestros días. Las confesiones de fe pre-reforma, alguno quizá un siglo antes de la reforma o 50 años antes de la reforma, por los pre-reformadores, y durante la reforma y en la segunda generación después de la reforma, hasta la tercera generación después de la reforma, nosotros tenemos, como les decía, más de 120 documentos magisteriales que han perdurado hasta el día de hoy. Vuelvo a mencionar a nuestro hermano Bautista. Su confesión de fe es de 1689. La confesión de fe de Westminster también es de los 1600. La confesión belga es de los 1500. Es más, la historia nos dice que el primer catecismo católico romano es un catecismo que fue abrazado o fue instituido en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue un concilio contra reforma, en donde se nos anatemiza a nosotros, por ejemplo, por la sola fide o por la sola gracia, por la sola gratia. En ese concilio contra reforma,
digamos que se estableció el primer catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de Trento. Ahora, el catecismo que ocupa actualmente la Iglesia Católica Romana es un catecismo que es del Concilio Vaticano, creo que es del segundo. Am, los catecismos de Lutero, o sea, catecismo menor y catecismo mayor de Lutero, son más antiguos por varios años que el catecismo más antiguo de la Iglesia Católica Romana. Y esos catecismos, el catecismo menor y catecismo mayor de Lutero, siguen siendo hasta el día de hoy parte de los documentos magisteriales de la Iglesia Luterana. Si usted los quiere leer, los puede encontrar en el libro de Concordia, donde está la Confesión de Augsburgo y los catecismos y la forma de gobierno. Entonces, estos documentos son documentos que han trascendido por siglos a lo largo del tiempo y se han mantenido vigentes. Eso nos habla a nosotros y creo yo que es así, creo con todo mi corazón que es así, que el Espíritu Santo, a pesar de que no inspiró a los escritores de, de estos catecismos, sí cumplió la promesa, ¿cierto?, de que iba a guiar a su iglesia. Y creo que la iglesia ha sido preservada por todos estos años, por la acción del Espíritu Santo y por esta labor magisterial que desarrolló, ¿cierto?, estos grandes varones de Dios que escribieron ah, las confesiones de fe. De hecho, por ejemplo, los escritores de la Confesión de Fe de Westminster se les conoció como los divinos. Eran personas muy preparadas, eran personas que dedicaron mucho tiempo, estuvieron encerrados un par de años para poder escribir esta confesión y así con el resto de confesiones. Eh, han sufrido muy pocas variaciones. Creo que, por ejemplo, la confesión belga se ha mantenido así desde que se escribió esta confesión. Así también algunos catecismos un poco más antiguos. Eh, entonces, el hecho de que nosotros podamos presumir, y creo que es una buena palabra, que nosotros podamos presumir que nuestros documentos magisteriales, y no solamente los catecismos de Lutero, sino que hay otros también documentos que son más o menos de la misma data, y hay un par por ahí que son un poquito más antiguos, son más antiguos que el primer catecismo de la Iglesia Católica Romana. De hecho, ellos lo hicieron precisamente como una contrarrespuesta a los documentos magisteriales protestantes. Entonces, la Iglesia se ha valido de estos documentos para poder educar a la iglesia, para poder enseñar a la iglesia, para reconocer las doctrinas que ya estaban contenidas en la Biblia, pero no desde el vacío histórico, sino que abrazando también las verdades fundamentales que ha confesado la iglesia desde que la vemos nosotros en Hechos hacia adelante. Es tan importante, es tan importante esto, que nosotros la primera confesión y la más importante confesión, no el credo que yo les dije en Filipenses 2, la confesión más importante es base de nuestra iglesia. Nosotros la encontramos en Mateo 16, verso 16, 17 al 18. Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién cree o quién dice el pueblo que es el Hijo del Hombre? Y algunos dicen que eras Elías, otros Juan el Bautista, creo que dice, parafraseando un poco, otros que eres alguno de los profetas. Y Cristo después les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene Cristo, mira a Pedro y le dice, esto que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta confesión, sobre esta piedra que tú has confesado hoy
Y así, por ejemplo, esta es la interpretación que los padres de la iglesia, ah, o que nosotros podemos ver como el consensum patrum de los padres de la iglesia en cuanto a la interpretación de este texto. Cuando Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es sobre la confesión de Pedro, de decir que el que tenía enfrente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Es tan importante esa confesión que sobre esa confesión se edifica la iglesia, sobre el hecho de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Entonces, no debemos nosotros menospreciar ni despreciar las confesiones, porque tenemos nosotros el ejemplo de esta pequeña, gran, inmensa confesión que hizo Pedro. Y en ese sentido, todas esas verdades bíblicas están contenidas en nuestros documentos magisteriales. El penúltimo argumento a favor de los credos y las confesiones puede extraerse del hecho notable de que sus opositores más celosos han sido generalmente latitudinarios y herejes. Los detractores más acérrimos de las confesiones o de los credos han sido herejes. Sin ir más lejos, y creo que el ejemplo que les voy a dar ahora sirve tanto para este argumento como para el siguiente. Voy a hablar de un grupo herético que ha perdurado por siglos, haciendo daño a la iglesia del Señor, que son los unicitarios. Los unicitarios se jactan de no adherirse a los credos ecuménicos ni a los concilios ecuménicos, menos a las confesiones de fe, porque dicen que son católicos romanos. Ese es su argumento. Y niegan, ¿cierto?, todos estos documentos magisteriales que la iglesia en su catolicidad, en su universalidad, ha abrazado desde que se redactaron hasta nuestros días. Los niegan porque, primero porque no son inspirados y en eso tienen razón, pero no es una razón para no negarlos, puesto que la historia, y eso es como lo que nosotros veíamos en el punto anterior, la historia nos ha dicho a nosotros que han pasado todos los filtros, y se han constituido como verdades bíblicas absolutas. No son inspirados, pero sí fueron guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia en su conjunto ha dicho todo lo que está contenido en estos documentos, hablando, por ejemplo, en este caso de los credos y posteriormente de las confesiones, son verdades bíblicas, Por lo tanto, este grupo, tomándolo de ejemplo, los unicitarios niegan los concilios ecuménicos, no confesan, los credos de los concilios ecuménicos. ¿Por qué? Porque se transforman en algo que nosotros conocemos como soloístas bíblicos. El soloísta bíblico hace su ejercicio teológico, hace su ejercicio hermenéutico desde la nada, desde el vacío. Ellos toman la Biblia, dicen la Biblia yo y que el resto se pudra. Y la hermenéutica no funciona así. Nosotros ocupamos una forma de hacer hermenéutica que se llama el método histórico gramatical, y así es como la iglesia hace su quehacer teológico, y así como los teólogos, ¿cierto?, que nos dejan a nosotros estos libros tan interesantes y tan buenos que son para leer, para poder estudiar también, como los textos de teología sistemática, teología reformada, teología dogmática, teología bíblica. Todos estos libros que nosotros tenemos para poder leer y para poder enriquecer nuestro quehacer teológico, todos se basan en el método histórico gramatical. Eso quiere decir que no solamente nosotros estudiamos la Biblia desde su contexto gramatical, sino que también vemos la Biblia en su contexto histórico, y eso también significa que nosotros consideramos la historia de la iglesia para poder hacer nuestro quehacer teológico. Los credos y las confesiones a nosotros nos sirven como barreras que delimitan
delimitan nuestro quehacer teológico. Si nosotros estamos estudiando la Biblia y de repente vemos, oye, a mí se me hace que, parece que yo leo y leo y como que Dios ahí dice que es uno, pero está el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que es la misma persona nomás que actúa o se manifiesta de una forma en un tiempo y después en otro tiempo se manifiesta de otra forma y después se manifiesta de otra forma. Yo creo que es así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos vamos a la historia y vemos que los credos han dicho y han definido mediante el consenso de la iglesia que no es una persona con tres máscaras o con tres modos o con tres formas de presentarse, sino que son tres personas distintas en la esencia divina. Entonces nosotros decimos, yo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque la iglesia durante más de 2000 años ha creído en la Trinidad. Por lo tanto, mi quehacer teológico está también guiado por estos documentos. Y así también lo reconocen los concilios, o sea, perdón, las confesiones de fe. También sistematizan lo que está plasmado en los credos y lo explica al creyente para que lo pueda aprender, para que lo pueda estudiar y para que lo pueda creer. ¿Quiénes son los que se niegan a esto? Precisamente los grupos heréticos como los unicitarios que rechazan la historia, rechazan los credos, rechazan los concilios, rechazan las confesiones de fe, rechazan los catecismos, rechazan todo lo que tenga o huela a magisterio y votan el agua sucia, ¿cierto? Con el niño y la bañera y votan todo. En contraposición a esto, y aquí nos acercamos nosotros al último argumento, es el argumento número 7, dice, el único argumento adicional en apoyo de los credos sobre el que comentaré, dice el escritor, es que sus más celosos opositores, que son estos que están acá, ¿cierto? En el punto 6, no han dudado en emplearlos en todos los procedimientos eclesiásticos. Y esto ha ido más allá. ¿Qué tanto más allá ha ido? Hay un grupo de unicitarios en este año, eh, que están declarando que el credo de Nicea, el concilio de Nicea, y que el credo de Nicea fue presidido, perdón, y el credo fue redactado por unicitarios. Entonces están enseñando ellos que el credo de Nicea fue un credo unicitario. Entonces, como no pueden negar, como se dieron cuenta que el punto 6 les afecta en su quehacer teológico, ¿qué es lo que hacen? Tú eres de la historia y ocupan estos mismos documentos que la iglesia ha abrazado por años para decir que en realidad no son lo que la iglesia ha creído por 2000 años, sino que ellos tienen la verdad revelada, se les reveló el nombre al final. Son tan importantes estos documentos, los credos y las confesiones, que como no se puede derribar el argumento, lo que tienen que hacer es torcerlo y ocuparlo a su favor por el peso que tienen. Imagínense si el credo y si el concilio de Nicea fuera unicitario. Si ellos lograran demostrar eso, que evidentemente no es así, sería catastrófico, porque nosotros hemos estado, ¿cierto?, confesando un credo trinitario de un concilio trinitario es que estaba, ¿cierto?, levantándose para poder condenar la herejía arriana, ah, y que nosotros, evidentemente, la historia afirma, ¿cierto?, y sostiene que son credos, o sea, que fue un credo y un concilio trinitario. Imagínense si fuera unicitario, cómo cambiaría la historia? Un solo concilio y un solo credo cambiaría toda la historia de la cristiandad como la conocemos, toda. Entonces, ¿qué tan importantes son los credos y las confesiones? Yo quise poner aquí los credos también en la exposición porque son parte también de las confesiones de fe. ¿Qué tan importantes son? Son sumamente importantes.
porque como les dije en un momento, es la forma en la que la iglesia fue siendo columna y baluarte de la verdad durante siglos, siglos y siglos. Con eso, queridos, hemos llegado a- al final de la presentación y quiero dejar ahí a los hosts para que puedan eh, guiar, ¿cierto?, la sesión de preguntas y la discusión final. Muchísimas gracias, querido profesor Steven. Muchas gracias también a los hermanos que nos están viendo ahí. La verdad que esta exposición que nos ha dado el profesor ha sido bastante completa, tomada punto por punto. Eh, Como siempre, supera nuestras expectativas, profesor. Muchas gracias, profe. Bueno, los hermanos, este es el momento de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes quisiese hacerse la pregunta al profesor, puede levantar, tienen la opción ahí, puede levantar la manito que nosotros le habilitaremos el micrófono. O si no, pueden dejarla en el chat, que nosotros la leeremos, así como hizo nuestra hermana Gisela. Paso a leerle la pregunta, profesor. Gisela Saucedo dice así: ¿por qué en nuestros días varias iglesias ven negativo el enseñar un catecismo? Lo asocian mucho con Roma, la Iglesia Católica Romana. Sí, eh, hay un sector de la iglesia. Vamos a hacer una pequeña distinción, una pequeña distinción. Vamos a hablar de las iglesias protestantes y de las iglesias evangélicas. Esta distinción la vamos a hacer para efectos prácticos. Las iglesias protestantes nosotros la vamos a asociar con las confesiones. Todas aquellas iglesias que se adhieren a una confesión de fe histórica las vamos a llamar protestantes porque son del tiempo de la Reforma Protestante. Y todas aquellas iglesias que no se adhieren a una confesión de fe, sino que son de denominaciones posteriores, las vamos a llamar evangélicas, ¿ya? Para efectos prácticos. El evangelicalismo, ¿ya? De acuerdo a esta distinción que acabamos de hacer nosotros, el evangelicalismo en general está compuesto por personas que han salido de la Iglesia Católica Romana. O sea, han salido de la Iglesia Católica Romana en su gran mayoría. O son hijos de aquellos que han nacido en estas iglesias. En ese sentido, estas iglesias, todo lo que les huela a Roma les causa ruido, les causa escozor. Y eso es porque se ha abandonado el estudio de la historia de la iglesia, el estudio de la historia de la reforma. Si, por ejemplo, nosotros o la mayoría de las iglesias supiera que nuestros documentos magisteriales, muchos de nuestros documentos magisteriales, son más antiguos que los documentos magisteriales de la Iglesia Católica Romana, esto debería ser al revés. Porque, por ejemplo, como yo le mencioné solamente un ejemplo, los catecismos de Lutero son más antiguos que el catecismo de la Iglesia Católica Romana, que ellos ya no usan, de hecho, este catecismo, cierto, tridentino del Concilio de Trento. Ellos usan el del Concilio Vaticano II y ese de los 1900. Para ellos debería ser al revés. O sea, los católicos romanos deberían ser, oye, catecismo, eso me huele a luterano, eso me huele a protestante. Pero la historia la cuenta ¿cierto? Quien tiene mayor predominancia. En este sentido, la Iglesia Católica Romana por mucho tiempo han sido, ahora se está dando un poquito vuelta ahí la tortilla, han sido mayoría y han tenido mucho más poder, no solamente religioso, sino que político durante toda la historia y en la mayoría de los países. Entonces, como huele a católico el hecho de decir catecismo, lo desechan, que no, esos católicos romanos. Si yo pudiera dar un segundo ejemplo, y a lo mejor muy probablemente alguno de ustedes no lo sepa, pero la vestimenta litúrgica fue un desarrollo de los reformadores.
Por ejemplo, el cuellito clerical, el que si yo me pusiera no se vería porque tengo la barba, ¿cierto?, que me llega hasta el pecho. Ese cuellito clerical es un cuello diseñado por presbiterianos. No es un elemento católico romano. Ellos lo adoptaron, pero no es de ellos. Ahora, si usted ve en la calle a alguien, ¿cierto?, usando una camisita con un cuello clerical, ¿qué es lo que va a pensar usted? ¿Va a pensar que es presbiteriano? ¿Va a pensar que es luterano? No. Va a pensar que es católico romano. Lo mismo pasa, por ejemplo, es esta controversia que se dio hace un tiempo atrás con el uso del término católico. Es que no podemos ser católicos. Es que no es que no podamos ser, es que la iglesia es católica por cuanto es universal. La catolicidad es un adjetivo de la iglesia, no es un sustantivo. Entonces, todo lo que huela a católico romano causa cierto rechazo y cierto escozor en el evangelicalismo. ¿Por qué lo digo así? Porque en el protestantismo, el uso de estos documentos, como por ejemplo las, los catecismos, perdón, son de uso habitual. Se usan los catecismos en nuestras iglesias de corte histórico. Los luteranos, desde que nació, ¿cierto?, la denominación luterana como parte de la iglesia visible, ocupan los catecismos. La iglesia reformada ocupan sus catecismos. Entonces, para nosotros es normal, pero para el evangelicalismo causa un poco de escozor porque no se ocupan estos documentos en sus congregaciones. Y es por eso que nosotros debemos acercar estos documentos a estas congregaciones, no solamente para que puedan perder este miedo a lo que pueda oler a católico romano, sino que por la riqueza teológica que se encuentra en estos documentos. Muchas gracias, profesor, por las respuestas. Saludamos a nuestros hermanos también ahí que están conectados en YouTube. A Javier Velázquez, a Doyo Apologético, quien le envía un saludo, profesor Steven. Así también a nuestro hermano Albert Granillo, él dejó una pregunta y dice, ¿cuál es la confesión más completa? Les recordamos también a los hermanos que pueden seguirlo al profesor Steven en su canal. ¿El canal de Steven? Así Profe. mismo, tal cual. El canal de Steven, así no, no pensé mucho para poner el nombre al canal, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la confesión más completa? Así es. Uf, eh, mira, no sé si yo pueda decir a ciencia cierta cuál es la confesión más completa, porque sería ir en demérito del resto de las confesiones. Hay confesiones que son más robustas teológicamente y hay otras que son más austeras en cuanto a su desarrollo, pero confiesan las mismas verdades. Creo yo que más que decir cuál es la más completa o cuál no, creo que nosotros deberíamos ah, beneficiarnos de cada una de ellas. Tenemos teólogos, por ejemplo, que dicen que la cúspide de todas las confesiones de fe es la confesión de fe de Westminster. Tenemos otros teólogos que dicen que la confesión belga es la octava maravilla del mundo. Tenemos otros teólogos, ¿cierto?, que alaban la riqueza pastoral del catecismo de Heidelberg, un catecismo que cuando Federico III pidió escribir ese catecismo, pidió que hasta un niño pudiera leerlo y pudiera entender cada una de las palabras o cada una de las enseñanzas contenidas en este catecismo. Un catecismo que por lo demás está pensado, ¿cierto?, para ser estudiado en un año, tiene
tiene 152 preguntas, creo, si la memoria no me falla, y está dividido en 52 semanas, una semana por cada, o sea, un estudio por cada semana del año. Está pensado para estudiarse en un año. Eh, los catecismos mayor y menor de Lutero son exquisitos, son muy buenos, la verdad. La confesión escocesa también de 1560 es una gran confesión escrita por John Knox. Am, el mismo Calvino también tiene una confesión de fe y tiene cierto eh, catecismo. De hecho, posterior a la reforma, y con esto ya termino esta respuesta, eh, el último documento magisterial que nosotros conocemos fue redactado hace muy pocos años a causa de la teología liberal. Se redactó un documento que se conoce como la Declaración de Inerrancia de Chicago, que fue firmada por teólogos que nosotros conocemos, por ejemplo, R.C. Sproul o John MacArthur. Eh, y esta declaración de inerrancia de Chicago en el simposio de Chicago lo que hace es defender, y esto es concordante con lo que yo les decía de que las confesiones de fe, los credos tienen mucho de apologética. eh, lo que se defendió fue la inspiración plenaria, la inerrancia y la infalibilidad de las escrituras frente a esta ola o la segunda, la tercera ola de teólogos liberales que estaban atacando precisamente la infalibilidad, la inspiración plenaria de las escrituras y la inerrancia de la misma. Entonces, eh, ¿cuál es la más completa, la más robusta? La verdad es que yo no me atrevería a decir cuál es, eh, pero evidentemente yo me decanto por una, porque soy presbiteriano, o por varias, porque soy presbiteriano, pero no quiero tampoco ir ahí en desmedro del resto de las confesiones. Muchas gracias, profe, por la respuesta. Ahí teníamos nuestro hermano Melvin Palma también, hermano, puede activar el micrófono. Grande, Melvin. Excelente, mi hermano. ¿Me escuchas bien, profesor? Sí, perfecto. Sí, mi hermano, excelente ponencia, muy fino, muy escueto, mi hermano. Definitivamente hay mucho que aprender. Vamos a ver, mi hermano, yo quiero hacer un caso hipotético, ya que generalmente, pues, cambiar el chip, perdón, de nuestra iglesia o de la cuna de donde hemos nacido, pues es muy complicado, ¿no? Pero voy a poner este caso hipotético, mi hermano. Si yo de repente vengo y soy un evangélico, ¿no? O pentecostal, llamémosle, ¿no? Un pastor y quiero adoptar, me parece muy bien las confesiones, pienso que tienen bastante solidez, es que es algo muy necesario. Si yo quiero abrazar una confesión, pero yo no quiero perder mi identidad, ¿no será incongruente, mi hermano, digamos, abrazar, qué sé yo, la confesión de los presbiterianos y yo y seguir siendo pentecostal en este caso, ¿no? O sea, ¿será, mi hermano, no será incongruente abrazar cualquier confesión sin dejar de ser lo que soy, ¿no? Y vamos a ver, y la segunda pregunta que viene consecuente de esta primera, ¿cuál sería, mi hermano, algún parámetro, ya que tengo entendido que hay más de 240 confesiones, y si yo quiero optar una o quiero optar dos, qué sé ya, o sea, me parece muy difícil, ¿no? ¿Cuál sería ese parámetro para ver o cuál puedo elegir, ¿no? Sin yo perder mi identidad. Bueno, mi hermano, espero no haberte confundido con la pregunta. Muchas gracias, mi hermano. Muy amable. Mira, es una muy buena pregunta, Melvin, por dos razones. Primero, los pentecostales sí tienen una pequeña confesión de fe. Por ejemplo, los hermanos de la Asamblea de Dios tienen una confesión de fe. Ah, entonces, eso nos dice que el pentecostalismo en este sentido tampoco está tan a la deriva como nosotros pensaríamos. Y con respecto no sé si fue tu primera o segunda, a la segunda pregunta, quiero mostrarles algo. Eh, Voy a abrir esto acá.
quiero mostrar algo. Muy probablemente ustedes no lo conocían, pero lo vamos a ver todos juntos ahora. ¿Se ve o no? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Perfecto. Eso que ustedes están viendo ahí es una confesión de fe pentecostal reformada. Esta confesión de fe que ustedes están viendo aquí bebe de dos documentos magisteriales de la iglesia protestante. La mitad de esta confesión de fe eh, bebe del catecismo de Heidelberg. Si ustedes no han leído este catecismo, los invito encarecidamente a que lo conozcan. ¿Por qué? Porque las doctrinas que se enseñan en este catecismo son universales. El catecismo de Heidelberg está dividido, como le dije, en 52 semanas, pero estas 52 semanas están también agrupados en tres grandes grupos. El primer grupo de estudio, ¿cierto? De las preguntas, porque está escrito en preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Así está escrito el catecismo. El primer tópico que aborda el catecismo de Heidelberg habla acerca de la miseria del hombre. El segundo gran tópico habla acerca de cómo Dios nos libera de esta miseria. Y el último tópico del que habla este catecismo es de cómo el hombre debe vivir en gratitud con el Señor por habernos librado de esta miseria. En ese sentido, lo que nosotros encontramos en estos documentos son verdades que la iglesia confiesa. Por lo tanto, un pentecostal no tiene problemas con esto. Ahora, hay pentecostales que bautizan infantes y hay pentecostales que no bautizan infantes. Los pentecostales que bautizan infantes nosotros lo encontramos, por ejemplo, acá en Chile, de donde yo soy, que son pentecostales metodistas. Y la iglesia se llama metodista pentecostal. Y muchos de los metodistas pentecostales, por la herencia metodista, aún bautizan a sus bebés. Pero como hay iglesias pentecostales que no bautizan a sus bebés, lo que hace esta confesión es que el resto de los artículos que ellos confiesan lo toman de la segunda confesión de fe de Londres de 1689, que no bautiza bebés. Por lo tanto, ellos tomaron dos documentos que son históricos, por una parte el Catecismo de Heidelberg, por otra parte la segunda confesión de fe de Londres, e hicieron su confesión de fe pentecostal, en este caso reformada. Entonces, en ese sentido, creo yo que es un muy buen ejemplo, Melvin, es un muy buen ejemplo de lo que las iglesias no confesionales pueden hacer. Yo creo que no tiene sentido comenzar una confesión de fe desde cero, no tiene sentido. Lo que sí pueden hacer y lo que hicieron estos hermanos, que es tomar una confesión de fe y poder adaptarla a sus necesidades. De hecho, y ya con esto termino la respuesta, lo mismo pasa con la segunda confesión de fe de Londres. La segunda confesión de fe de Londres de 1689 en un 90% es Westminster y el otro porcentaje bebe de una confesión de fe que se llama la confesión de fe de Saboya. Entonces se mezclan estas dos confesiones y nace la segunda confesión de fe de Londres, en donde es prácticamente Westminster, pero cambian algunas cosas que son tomadas de la confesión de Saboya. Y la confesión de fe de Westminster también tiene um, no nace de otra confesión, sino que un grupo de teólogos se reunió para poder revisar los artículos de fe de la iglesia anglicana. Y ellos querían, por un tema político ahí que hubo entre medio. Estuvieron muchos años revisando los artículos de fe de la iglesia anglicana y finalmente decidieron escribir la confesión de fe que nosotros conocemos ahora como Westminster, que no bebe directamente de los artículos de fe de la iglesia anglicana, pero nace producto del estudio de esos artículos de fe. Muchas gracias, profesor. Aquí tenemos Muy amable, mi hermano. preguntas. Gracias. Aquí tenemos a nuestra hermana Gise Saucedo, la que pregunta, dice, ¿cuál es la importancia de enseñar un catecismo a los niños? ¿Debe hacerlo el pastor principal de la iglesia o lo pueden hacer los padres?
Maravilloso los niños. Herencia de Dios son los hijos. Eh, la educación espiritual de los niños es un trabajo de los padres y de la congregación en general. Hay congregaciones, por ejemplo, en donde en el momento de la palabra no sacan a los niños del culto, sino que están ahí ellos sentaditos, ¿cierto? Al lado de sus padres, escuchando la predicación en el culto público, desde el púlpito. Hay otras congregaciones donde toman a los niños y los llevan a una salita. Espero yo en el Señor que en las iglesias que lo hacen, en mi iglesia, por ejemplo, la congregación donde yo asisto lo hacen, eh, llevan a los niños a sus salitas, pero les enseñan doctrina. Hay otras iglesias donde los sacan del culto y los llevan a pintar para que no molesten en el culto a los adultos. No hagan eso, por favor, no hagan eso. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Es importantísimo que los niños sean catecúmenos toda su niñez. Toda su niñez. Ahora, la enseñanza de los catecismos es compartida. Lo puede hacer y lo debe hacer el padre de familia en cada una de sus propios hogares, ¿cierto? Y también lo debe hacer la iglesia. La iglesia también debe ser parte de la educación espiritual de los niños de la iglesia. ¿Por qué? Porque la cristiandad, ¿cierto? La forma en la que se vive el evangelio es en comunidad y los niños no son excluidos de la comunidad, deben ser parte importante de la comunidad. Entonces, la enseñanza debe ser compartida, o sea, tanto en las congregaciones como en nuestras casas. Gracias, profe, por la respuesta. La verdad que para reflexionarla, ¿no? Tanto como a los líderes, así también como a los padres, para reflexionarla y llevarla, ponerla por obra con nuestros hijos y incluirlos también en la congregación, más que nada en el momento de la predicación, de la exposición de la palabra. Profe, con lo que veníamos hablando, ¿no? Con respecto a las confesiones, a los que nos toca hablar ya sea con los líderes, en todos los hermanos en general, ¿no? Que nos toca hablar ya sea con algún líder, algún pastor. ¿Qué hacemos con los líderes que no se adhieren o no se quieren adherir a ninguna confesión? ¿Cómo lo podemos llevar a reflexionar que es sano para la congregación adherirse a una confesión e inclusive formar una confesión propia, así como la que mostraba usted hace un ratito, la confesión pentecostal reformada? ¿Cómo le podríamos llevar nosotros a la reflexión a los líderes? Hay una, hay una frase que yo he escuchado aquí, y aquí la vamos a hacer a modo de broma, ¿ok? Le aviso que es a modo de broma. Hay una frase que he escuchado yo por ahí que dicen algunas personas que dicen: la letra mata. No estudio teología porque la letra mata. Y sí, en realidad la letra mata, pero lo que mata es la ignorancia. La mejor forma de que nosotros tenemos para poder luchar contra eso es educar. Es educar. Es educar. O sea, si nosotros queremos imponer, muy probablemente nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Entonces, creo yo que es importante y es una invitación, y esto lo comentaba yo con un grupo de amigos en un grupo de WhatsApp que tenemos por ahí, es una invitación a las iglesias locales. Inviertan en, en, en versar a sus líderes eclesiales, a su cuerpo de ancianos. El estudiar no niega la guianza del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que los pastores, por ejemplo, no pueden ser neófitos. No pueden ser neófitos. Y en ese sentido también el cuerpo de ancianos, o lo que se conoce en algunos lugares como el consistorio, el cuerpo de ancianos, el cuerpo de pastores, los líderes, necesitan estudiar.
no para transformarse en grandes teólogos, pero tomar pequeños cursos que te ayuden a tener mejores herramientas. Eso va en directamente, o sea, eso va en directo beneficio de la congregación. Pensemos nosotros que la congregación es un restaurante en donde eh, cada uno de nosotros va a recibir alimento. Ah, hay gente que cocina muy bien y tiene sazón para cocinar, pero indudablemente si nosotros le pagamos un curso de cocina a quien prepara los platos en el restaurante donde nosotros vamos a comer habitualmente, la cocina va a mejorar. El sazón se va a ver enriquecido por los conocimientos en cocina que va a tener este cocinero, este chef. Lo mismo pasa con los líderes de la iglesia, con los pastores. Si nosotros invertimos para que ellos puedan versarse y puedan estudiar, se van a dar cuenta por sí solos la importancia y el valor que tienen estos documentos. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros en ese sentido, querido Jonathan? Es enseñarles a aprender. Tienen que aprender a aprender. Tienen que perder ese miedo. No, es que a lo mejor, o sea, ¿qué me van a enseñar a mí si yo llevo años en el Evangelio? Todos aprendemos algo. Todos aprendemos algo. A mí, yo tengo una hija de 5 años, de repente me hace preguntas que yo no sé cómo respondérselas. Y tengo que pedir ayuda porque no sé. Y tiene 5 años, entonces que venga tu hija de 5 años y te pregunte, papá, ¿quién creó a Dios? Y tú tenés que darle, hay una respuesta que le satisfaga, pero que no esté lejos de la ortodoxia, muy por el contrario. eh, Tenéis que leer, tenéis que preguntar, versarte en eso, para poder dar una buena respuesta a tu hija o a quien sea que te la pregunte. Entonces, Jonathan, creo que la mejor forma es estudiar, es preparar a los líderes de tu iglesia para que puedan eh, aprender, aprender el porqué de las cosas. Muchas gracias, profe. Otra más, ¿no? ¿Cree que algunas de esas denominaciones no se adhieren a algún credo por miedo de perder feligreses? Podría decir que sí y podría decir que no, así que voy a decir las dos. Hay casos, evidentemente, en donde los líderes de las congregaciones se creen dueños de las congregaciones y no y ellos lamentablemente mantienen cautivos a los feligreses, a los congregantes, a los miembros de estas iglesias con doctrinas que son erradas. Y yo lo sé porque lo veo a diario, querido Jonathan. En nuestro grupo de mi canal hay unos hermanos que están luchando en su congregación porque las cosas que enseñan es que el poco pelo que yo tenía se me terminó de caer cuando yo leí qué es lo que enseña en esta iglesia. Y no solamente pasa en iglesias pequeñas, sino que también en iglesias grandes, en mega iglesias, y eso creo que todos nosotros lo conocemos, mega iglesias, en donde las cosas que se enseñan no tienen nada que ver con el Evangelio, nada que ver con el Evangelio. Entonces, hay gente inescrupulosa que trasquilan a las ovejas del Señor y las mantienen cautivas y apartadas de esta riqueza, ¿cierto?, del Evangelio, precisamente porque quieren mantenerlas cautivas. Y hay otras personas que lisa y llanamente la hacen por desconocimiento. Yo conozco congregaciones que no tienen idea, querido, lo que es un credo. No saben, no tienen idea lo que es un credo. Y por eso no los abrazan, no porque no quieran, sino porque por desconocimiento. Hay iglesias rurales, querido Jonathan, en donde tienen una Biblia para toda la congregación, porque no hay más. Entonces, imagínate qué acceso tienen ellos a esto. Y esa es nuestra responsabilidad también.
nosotros que tenemos acceso a educación, que tenemos acceso a información, tenemos que también ser de bendición para aquellos que no lo tienen. Y es lo que estamos haciendo ahora en esta charla. Muchas gracias, profe. La verdad que súper completa su respuesta. Vamos con la última pregunta y ya terminamos. Dice nuestro hermano Jorge, dice, ¿cómo hacer confesiones que no contengan la doctrina de la predestinación de Calvino? Uf, Ah, esto, lo que dice el hermano ahí, eh, nace precisamente de aquellos que hemos nosotros hablado prácticamente todo toda esta charla, toda esta exposición, eh, que parte un poco del desconocimiento. Eh, Lutero, hablemos de los luteranos. Los luteranos no son calvinistas y ellos tienen su confesión de fe y su visión de la predestinación no es calvinista. Ah, entonces hay una serie de documentos magisteriales que no son calvinistas y que expresan también una visión acerca de la predestinación. Ahora, sin ser o sin entrar en detalle, la doctrina de la predestinación es una doctrina bíblica. Todos debemos creer en la predestinación, porque la Biblia nos dice que nos predestinó. Ahora, cómo nosotros vemos esta predestinación es distinto. Eso es lo que varía. En eso es lo que diferimos. Algunos vemos la predestinación desde un punto de vista y otros ven la predestinación desde otro punto de vista. Hay distintas confesiones de fe y no todas son calvinistas. Hay otro tipo de confesiones que ven la predestinación de un modo distinto a como lo veía Calvino o como lo veía San Agustín de Hipona, eh, que difieren, ¿cierto?, de la postura calvinista, que ustedes los pueden estudiar sin ningún problema. muchas gracias, profesor. Muchas gracias también a todos los hermanos que nos han estado acompañando, los hermanos que han estado en YouTube. No se olviden de dejar su like, compartir en sus redes sociales, como dice nuestro hermano, el querido doctor Emanuel Hernández, evangelismo por saturación. Saturemos las redes sociales con la predicación del Evangelio. Enviémosle a todo aquello, el contenido, todo aquello que nosotros veamos que le va a hacer de edificación a su vida. Profesor Steven, ¿nos podría comentar en el canal de Steven qué tipo de material nos está compartiendo para los hermanos que no lo siguen o que han empezado a seguirlo ahora? ¿Qué tipo de material ellos pueden encontrar en su canal? Básicamente lo mismo que hablamos hoy, lo pueden encontrar en el canal. En el canal también van a encontrar una línea que es más o menos clara. Yo soy presbiteriano, por lo tanto el contenido de mi canal va en esa línea. Yo no hago apologética, o sea, no tengo debates, hacemos estudios bíblicos, enseñamos catecismo, enseñamos documentos magisteriales, tenemos predicaciones, tenemos noches de oración, de repente prendemos la cámara, suben algunos hermanos y oramos un par de horas ahí en un live. Tenemos entrevistas, es un contenido bien variado, es bien fácil de digerir, es bien livianito, o sea, usted no va a salir ahí así como, o sea, si usted va al canal si, y le gustan las peleas, se va a aburrir porque no va a encontrar peleas en el canal, sino que el contenido es más bien un contenido teológico, pero casi pastoral. Así que si a usted le gusta ese contenido, vayan a hacer una vueltecita ahí y lo vamos a tratar bonito. Muchas gracias, profe. Además, también les recordamos a los hermanos que el profesor Steven también en su canal hace reuniones de oración, así que cuando quieran ustedes sumarse también, suscríbanse al canal de él, activen la campanita, así reciban la notificación de cada uno de los vivos que hace el profe. Profesor Steven, estamos agradecidos nuevamente con usted por estar con nosotros. Están las puertas abiertas aquí del canal cuando usted desee venir. Muchas gracias por el tiempo que ha dispuesto en hacer
Decía antes de despedirnos, profe, ¿nos podía hacer una pequeña oración? Ah, claro que sí, oremos. Amén. Padre Santo, Señor, Dios eterno, le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, que usted nos permitió poder compartir. Gracias, Padre, porque la riqueza, Señor, de su pueblo es una riqueza, Señor, que nos edifica, Señor. Es una riqueza, Padre Santo, que nos bendice. No por nosotros mismos, Señor, no por lo que nosotros hacemos, sino que por lo que usted hace en nosotros. Le ruego, Padre Santo, Señor, por el crecimiento de su pueblo. Le ruego, Señor, para que el conocimiento pueda estar al alcance de cada uno de mis hermanos. Le ruego también, Señor, que a los que hemos podido, Señor, de alguna u otra forma recibir un poquito, podamos también, Señor, entregarlo por gracia, así como dice su palabra. Solo somos, Señor, aspirantes a siervos inútiles. Y no nos debemos creer, Señor, mm, más de lo que realmente somos. Somos, Señor, tan pequeños, Señor. Y así, pequeños y todo, cometimos el agravio más grande, Señor, contra el Dios creador del cielo y de la tierra. Tuvimos, Señor, la osadía de levantarnos en contra de nuestro propio creador. Y aún así, Señor, usted nos perdonó. Ruego, Señor, para que el mensaje del Evangelio sea predicado siempre, Señor, en todo lugar. Que aquel, Señor, que escucha esto por primera vez sepa que por cuanto todos pecamos, Señor, y estamos destituidos de la gloria de Dios, usted por amor, por gracia, por misericordia y por justicia, decidió enviar a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así su Hijo, Señor, murió en esta cruz, cargando nuestros pecados, cargando la culpa que nosotros merecíamos, que era esa muerte, y murió por cada uno de nosotros. Fue sepultado, estuvo muerto, pero resucitó al tercer día porque la muerte no le pudo retener, porque no se halló pecado en él. Triunfó en esa cruz, triunfó al sepulcro. Y no solo eso, sino que ascendió, Señor, a los cielos. Está sentado a su diestra, intercediendo por cada uno de nosotros, y que prometió que un día volverá por su iglesia. Le ruego que este mensaje, Señor, pueda llegar a quien nunca le ha escuchado y que conozca, Señor, esta verdad tan grande que es capaz de darle vida a aquel que está muerto. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Señor, por mis hermanos de intelectuales teístas. Gracias, Señor, por aquellos que se dieron cita junto a nosotros. Le ruego que usted bendiga también sus vidas, Señor, su ministerio, sus trabajos, Señor, su vida secular. Y que ellos puedan ver, Señor, cada día su provisión también, Señor, en sus hogares. Le doy gracias, Padre, y le pido todas estas cosas por los méritos, Señor, en la vida y en la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Gracias, profesor hermano Steven. Steven. Muchas Muchas gracias, muy amable. Dios les bendiga. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando quieran ahí, cualquier cosita me hablan, ¿no? Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, les habilitamos el micrófono a los hermanos para que se despidan del profesor, por favor. Feliz noche para todos. Excelente ponencia, maestro. Muchas gracias. Muy buena la clase. Muchas gracias, profe Steven. Lo esperamos próximamente. Dios los bendiga.
Bendiciones, bendiciones. Chao, chao.